Luego de que la Asamblea Nacional no aprobara las mociones para allanarse a la ley con la que se busca enfrentar el conflicto armado interno, el IVA subirá al 13%. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora Inés Alarcón, ella es asambleísta por ADN. Asambleísta, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, qué gusto María del Carmen, un saludo cordial a la ciudadanía que nos escucha. Asambleísta, no se alcanzaron los votos para allanarse al voto del presidente, pero tampoco para negar el aumento del impuesto. Como resultado, el IVA sube con la figura de allanamiento tácito. ¿Era esto lo que ustedes esperaban como resultado? Bueno, en efecto sabíamos que no contábamos con los votos de la bancada más grande. PSC ya había dado su posición. Incluso cuando el proyecto de ley estaba en informe de primer debate, sabíamos que no contábamos con los votos, más sin embargo se receptaron todas las observaciones que pidieron las bancadas para contar con el apoyo. No lo tuvimos, entendimos que había que hacer una votación por bloques, la cual se realizó en el segundo debate. Fue enviado hacia el Ejecutivo en su facultad de colegislador envió a la Asamblea vetado y es lo que se ha producido, ¿no? Ni una ratificación ni un allanamiento, por tanto la Asamblea no se pronuncia, le corresponde un allanamiento tácito. Esto significa que pasará con el veto del presidente. En todo caso, el resultado final es el que ustedes estaban esperando, es decir, esto queda en manos del presidente. La pregunta es cómo se lo va a manejar este incremento. El 13% es permanente y va de cajón, pero hay 2 puntos porcentuales que pueden incrementarse de forma circunstancial, temporal y quedan a completa disposición del primer mandatario. Podría también incluirlos, elevarlos en cualquier momento. La pregunta es, ¿qué se va a decidir? ¿Qué sabe usted? ¿Ya se lo ha analizado? ¿Ya tienen ustedes una respuesta? ¿O al momento lo están revisando para poder tomar una decisión? Claro, bueno, ya se ha indicado también que de acuerdo a un informe del ministro de Finanzas es donde se tomará la decisión, porque claramente lo dice en el veto, ¿no? Será 13% y cuando lo requiera, no mayor al 15%. Eso significa que de acuerdo al informe que dé el Ministerio de Finanzas se tomará la decisión, pero ya lo había hablado el presidente anteriormente y esa fue su única petición, que sea el 15% temporalmente y ya el 13% de manera definitiva. Nunca había hablado de unas contribuciones para la banca, no había hablado de contribuciones para las empresas que tenían mayores ingresos, no lo solicitó. Esas fueron solicitudes de las otras bancadas que, como ya le indiqué, se tomaron dentro de este proyecto, pero lo único que él solicitaba es eso y seguramente así se llevará a cabo. Sí, pero tomando en cuenta lo que usted acaba de mencionar acerca de estos impuestos que fueron creados, que nacen de parte de los otros legisladores de la Asamblea Nacional, hay que recordar que la Asamblea Nacional no tiene esa facultad, esa es una facultad exclusiva del Ejecutivo y obviamente tiene un viso de inconstitucionalidad y de ilegalidad asambleísta que pues obviamente podría generar acciones posteriormente. ¿Qué decir ante esto? Ya la Corte Constitucional nos informará qué es lo que ellos nos indican de acuerdo al estudio que ellos realicen, pero en efecto, o sea, inicialmente el presidente lo único que solicitó fue un incremento temporal por 2 años en este caso, por el tema de la crisis económica que ya veníamos arraigando, 4.600 millones en déficit presupuestario en la caja fiscal y por supuesto una y una forma permanente en 1% adicional. Los demás que se fueron incorporando, las demás observaciones, el presidente lo ha visto con buenos ojos, pero esperamos a lo que diga la Corte Constitucional.
Ahora, habría que ver también, porque como le digo, en algún momento podrían llegar a haber algunas acciones por ese viso de inconstitucionalidad que tendría, obviamente, al involucrarse la Asamblea Nacional en algo que no le corresponde definitivamente. Ahora, asambleísta, igual al presidente de la República le salió bien, ¿no? Es decir, tiene lo del IVA y además tiene estos otros impuestos que se han generado por este tema. Ahora, justamente eso, lo que ha sucedido en la Asamblea Nacional, ha generado algo de suspicacia para muchos, quienes dicen que esto ya estaba orquestado, que esto ya estaba arreglado, porque el Partido Social Cristiano y la bancada mayoritaria de Revolución Ciudadana finalmente también obtuvieron lo que querían, porque siguieron hasta el último con su discurso de oposición al aumento del IVA. Sin embargo, no se dio paso a una moción de archivo y también consiguieron lo que ellos querían, que era pues los impuestos a la banca, a las cooperativas de ahorro y crédito, el aumento del ISD, es decir, todos salieron contentos, todos llevaron ahí lo que esperaban que se diera. Bueno, en realidad lo que buscamos por parte de la bancada de ADN es un bienestar social. Estamos pasando por un conflicto armado interno. Se necesitan los recursos, a más de la crisis económica que vivimos y que ya lo mencioné antes, con una caja fiscal de menos 4.500 millones de dólares. En efecto, no hay nada orquestado. Eso me gustaría dejar claro a la ciudadanía. Más bien son posiciones diferentes, que eso es la democracia, ¿no? Son posiciones diferentes que se deben tomar en cuenta, y dentro de la Asamblea lo manejamos por votos. Entonces, dentro de los votos no se dio el paso al IVA, pero obviamente dentro de los procedimientos legislativos, respetando los mismos, se puede llegar a los resultados que hemos tenido ahora. Más sin embargo, tan es así que ahora justo acabo de leer una noticia en donde el Partido Social Cristiano desvincula de sus filas a un integrante de la Asamblea porque no votó en abstención. Entonces ahí se puede ver claramente que no hay nada orquestado, son posiciones claras que tienen las bancadas y que no están en ningún tipo de negociación. Pero el veto presidencial llegó de inmediato a la Asamblea, no se demoró ni 24 horas, ¿ya lo tenían listo? Claro, es que supimos desde el día 1 que llegó a la Asamblea Nacional y estaba para propuesta del CAL. Sabíamos que no había los votos, ya era algo que lo habían dicho públicamente cada bancada desde sus representantes. No era nada oculto ni se estaba esperando un consenso. Ellos ya habían sido claros al decir que ellos no darán el voto, pero que sí darán observaciones en donde quieren que se tome en cuenta en el proceso de la ley, ¿no? Y es lo que se hizo, se receptó las observaciones y por tanto pasaron las observaciones que ellos indicaron y se vetó el que no se aprobó. Ahora, asambleísta, ¿qué tan importante es esto para hacer frente a la situación actual que vive el país? Usted ya lo dijo, el tema de la situación económica que vive el país en estos momentos, y además se suma a esta crisis de inseguridad que estamos atravesando. Claro, de hecho, este proyecto de ley, que es una ley contra el narcoterrorismo, se da porque hay la necesidad de financiar la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Nosotros estamos ante un enemigo que nos triplica, o por no decirlo, es incuantificable su estructura económica. Su brazo económico nosotros ni siquiera lo conocemos. Entonces, tenemos que encontrar los recursos para respaldar a las Fuerzas Armadas, para respaldar a los militares y sobre todo a las familias ecuatorianas. Recordemos que estamos en un conflicto armado interno que nunca como ecuatorianos hemos vivido. Dicen, pero digan cuál es el monto, pero digan cuál es... No hay estadística. No sabemos cuánto necesitamos. No sabemos cuánto tiempo durará. Lo único que sabemos y tenemos la certeza es que necesitamos los recursos para poder enfrentarlos. Y eso es lo que nuestro presidente, conectado con la realidad, ha buscado y ha solicitado. Y bueno, gracias a Dios tenemos los resultados, unos resultados positivos, en donde sí, lastimosamente, todos tenemos que poner el hombro. Sé que hay sectores, por supuesto, más vulnerables. Hay sectores en donde se complica un poco más,
pero es el momento en donde todos tenemos que poner el hombro. Sé que no es una propuesta populista y sé que, como lo dijeron algunos compañeros en el debate, no van a tener los votos, pero si usted se pone a mirar desde esa línea y desde esa ventana, tal vez nunca va a salir algo productivo para nuestro país. Ahora usted lo acaba de decir, asambleísta, ¿no consideran que esto podría llegar a tener un costo político para Daniel Noboa? Recordemos que él en su campaña, uno de los ofrecimientos que hizo fue no crear ni incrementar impuestos para el pueblo. Y ahora yo sé que la situación es otra, pero fue un ofrecimiento de campaña. Entonces, de alguna manera, esto puede golpearlo. Sí, en efecto, nosotros sabíamos que iba a tener un costo político, el cual estamos dispuestos a pagarlo, por supuesto que sí, porque los recursos son necesarios. Y en este caso, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la economía en total del país necesita una inyección. O sea, como ecuatorianos debemos hacerlo. En este caso entendemos que el presidente dijo no va a haber impuestos, pero no sabía que se viene un conflicto armado interno, no sabía el nivel de violencia que se podía presentar en el país, y yo creo que ningún ecuatoriano lo medíamos tampoco. Asambleísta, ya para finalizar, ¿cuándo considera usted que esto pues podría entrar en vigencia? ¿Cuándo podría ser ya, podría realizarse ya la publicación en el registro oficial? Bueno, entendemos que más tardar el día lunes debería estar ya en el registro oficial. Aprobamos la ley contra la corrupción el día jueves y hoy ya está en registro oficial. Entendemos que se está haciendo con la celeridad necesaria. Con el 13%, no con el 15%. No, el 13% durante los 2 primeros años, esa es la temporalidad, perdón, el 15% los primeros 2 años, que es la temporalidad que hablaba el presidente, y después sí, permanentemente un punto, que son el 13%. Es decir, que va desde ahora, desde ya, con el 15%. Va a subir los 3 puntos de inmediato. Correcto. Tal cual lo indicó en su informe inicial. Bueno, me quedo con eso entonces. Le quiero agradecer a Inés Alarcón, asambleísta por ADN, por habernos acompañado en este espacio informativo. A ustedes, qué gusto. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo